Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Hoy nos acompaña otro de los integrantes de nuestro equipo de producción, Francis. Francis, ¿cuál es el título de la lección de esta semana? Esta semana estamos aprendiendo de Jesús y los necesitados. Jesús dijo de sí mismo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Muchas veces tenemos la tendencia de ver a Jesús como una especie de Robin Hood. Le quita a los ricos para darle a los pobres. Ese no es el Jesús de la Biblia. De hecho, la Biblia hace énfasis en un reino espiritual y no terrenal. Y Jesús mismo, cuando estuvo ante Pilato, aseveró que su reino no era de este mundo. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en necesidades físicas y posesiones materiales en vez de las espirituales? ¿Acaso son las necesidades físicas o las carencias de posesiones materiales lo que destruye al hombre? ¿No dijo Jesús en Mateo 10:28 que nuestro temor debería estar en aquello que destruye el alma y el cuerpo y no solamente el cuerpo? Entonces, ¿por qué Jesús sanó a tantos enfermos y suplió tantas necesidades? Estas preguntas y mucho más estaremos analizando hoy. Comencemos. Cuando María supo que fue elegida por Dios, a pesar de su indignidad para que el Salvador viniera al mundo, ella pudo experimentar lo que significa la salvación por gracia y no por obras. Es por eso que inmediatamente su boca se llena de alabanzas a ese Dios tan maravilloso y comienza a hacer un recuento de las proezas de Dios en el pasado. Y la primera acción de Dios que menciona es la dispersación de los soberbios de corazón, o lo que es lo mismo, los orgullosos. El orgullo es ese pecado que destrona a Dios de nuestro corazón y hace que nos sentemos en su lugar. Es por eso que cuando María hace referencia de que Dios quitó a poderosos del trono y a ricos dejó con las manos vacías, estaba hablando de orgullosos que pusieron sus posesiones y sus posiciones como una forma de ejercer poder y control sobre sus semejantes. El problema no está en el poder o el dinero, sino en el corazón de aquel que los posee. Pregunto, ¿qué significa que el reino de Dios se le llame muchas veces el reino al revés? ¿Cuál es la diferencia principal entre el reino de Dios y los reinos de este mundo? ¿Por qué Dios parece tener un cuidado especial con los humildes, oprimidos y con los pobres? Humildes, oprimidos y pobres, ¿se refiere a un estatus social o a una actitud del corazón? ¿Qué tú crees, Francis? Bueno, la verdad, entre los dos reinos, del mundo y del cielo, la diferencia es quién llevamos en nuestro corazón. O sea, aquí nosotros nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros somos orgullosos y todo es para mí. Sino en el cielo es todo para servir. Tú sabes, buscando, ayudando y estando ahí por los demás. ¿Tú me entiendes? Y esa es la gran diferencia, que es lo que hace el reino de Dios con los reinos de este mundo. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Muchas veces pensamos que la diferencia son cosas o quizás cosas que nosotros hacemos. Pero no se trata en lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos depende de lo que hay en nuestro corazón. Como tú decías, aquí en este mundo la cosa siempre somos nosotros. Es nuestro orgullo. Todo es para nosotros, todo es para mi beneficio. En el reino de Dios es todo lo contrario. Todo es en beneficio de los demás. Es poner las necesidades de otros por encima de las mías. Ahora, muchas veces cuando la Biblia habla acerca de humildes, pobres, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un estatus social o es a algo del corazón? Es una actitud que tiene nuestro corazón. Bueno, sí, yo creo que es algo internamente. ¿Tú me entiendes? No necesariamente los pobres, los oprimidos, ¿no? Sino es todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Todos nosotros somos importantes para Cristo. Y a Él le interesa llegarle a cada uno. Es nuestra misión poderle llegarle a cada uno. Sí, tenemos que enfocarnos en quién son pobres, cualquier que sea tu definición o pensamiento sobre eso, pero si no, en realidad es enfocarte en todo. ¿Tú me entiendes? Estar ahí por todo y servir a todo. Si nosotros vemos el ministerio de Jesús, Él no se enfocó solamente en los pobres y los necesitados. Él también le habló a ricos, como al joven rico. El único problema es que los ricos tenían menos necesidad de ir a Jesús que los pobres. El pobre, por el hecho de que estaba pasando hambre, el hecho de que estaba enfermo, el hecho de que tenía necesidades, lo hacía más ir a Jesús
que una persona con dinero y todas esas cosas y poder ponía como una barrera para ir a Jesús, ¿me entiendes? Pero no quiere decir que Jesús limitó su ministerio solamente para pobres. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dios va a salvar a todo el mundo. Dios quiere salvar a todos, ricos, pobres, no importa, o sea, a todo el mundo. Y la humildad y la pobreza en que habla la Biblia muchas veces, o por lo general, habla de pobreza de espíritu y no de pobreza de dinero. Porque yo puedo ser muy pobre de dinero y ser la persona más orgullosa que hay sobre la tierra. Y yo puedo ser el hombre más rico sobre la tierra y tener una pobreza de espíritu bien grande. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia, en una actitud que tiene nuestro corazón. Si somos pobres en espíritu y somos humildes delante de Dios. Y todas esas cosas, eso es lo que tenemos que enfatizar. Nosotros vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y como resultado existe la pobreza, hambre, sufrimiento y dolor. Dios ve todo eso y aparte del sufrimiento, la pobreza y el pecado, nosotros somos valiosos para Dios. Él desea que cada persona sea tratada con dignidad y respeto. Por eso la misión de Jesús fue enfocarse en los pobres, los que sufren y los oprimidos, y llevarles la buena nueva y sanidad. Jesús nos encomienda a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Jesús no esperó que llegara una oportunidad para ayudar a la gente en necesidad, sino como era su misión, Él fue a donde estaba la gente en necesidad. Él fue en busca de ellos, fue intencional por donde pasaba. Jesús ve un valor en nosotros, pero nosotros como humanos pensamos que la gente que está en pobreza o necesidad tienen menos valor. Nosotros todos somos iguales, pecadores. Nuestra responsabilidad no es tratar de ver valor en la gente, sino cambiar nuestra forma de pensar. Dios dice que somos valiosos para Él. Como cristianos tenemos que ver a todos como valiosos para Dios. Seamos cristianos responsables y vamos a ser intencional para ayudar a los demás. Preguntas. ¿Cuántos de nosotros somos intencionales en nuestras vidas para cumplir esta misión? Para ayudar a los necesitados. Quizás no sabemos por dónde empezar y tenemos que orar para que Dios nos dirija. Pero vamos a pensar, ¿en qué está nuestra mente y nuestro corazón enfocado? Cuando nosotros buscamos a Dios verdaderamente, seremos intencionales en nuestras vidas para cumplir con la misión de ayudar a los necesitados. ¿Qué tú crees, Alex? Estoy de acuerdo contigo, Francis. Tú decías algo en la última pregunta, decías, cuando nosotros busquemos intencionalmente a Dios, entonces cumpliremos nuestra misión de ayudar a los necesitados. Yo creo que esa es la clave. Cuando nosotros nos enfocamos simplemente en salir a ayudar a los necesitados, va a llegar un momento en que eso nos va a agotar, nos va a cansar. Porque todo el tiempo estar ayudando a alguien, llega un momento en que tú dices, espérense, me tienes que ayudar a mí también, porque yo no siempre puedo ayudar a otros. Pero cuando tú lo haces porque es Dios el que está en ti, eso nunca pasa. Tú ayudas y ayudas y ayudas. ¿Acaso Jesús se cansó alguna vez? Nunca. Porque Él siempre entendía de que su misión no. Él amaba a esas personas que ayudaban. Él no lo hacía simplemente por una misión, sino por amor a ellos. Porque Él quería ver a esas personas salvas, porque eran importantes para ellos. Otra cosa que tú dijiste cuando estabas hablando y me llamó la atención fue del valor que le damos o que a veces no valoramos a las personas que son más pobres, porque los vemos sin valor ninguno. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a valorarnos según las cosas que tenemos. Mientras más posesiones tengo, más valor tengo. Si a veces hay personas incluso que se añaden tatuajes a su cuerpo para añadir valor a su cuerpo, porque piensan que hacer su cuerpo una obra de arte le va a añadir algún tipo de valor a ellos. Sin embargo, nuestro valor no está determinado por las cosas que tenemos o por las cosas que ponemos en nuestro cuerpo. Nuestro valor siempre está determinado por Cristo. Él pagó todo por nosotros y eso es lo que nos da valor a nosotros. Y pagó tanto por mí como pagó tanto por aquel homeless o aquella persona que no tiene casa y que está debajo de un puente. Pagó tanto por mí como pagó por una persona que es un drogadicto, que está metido en las drogas o que está metido en cualquier otra cosa, por un asesino, por un violador, por todos los pecados que tú puedas mencionar. Por todos pagó igual. Por eso todos tenemos el mismo valor. Y eso es lo que hace que todos seamos iguales. Y a la hora de extender la mano, yo no voy a estar valorando o mirando a una persona por las posesiones que tiene o por las cosas que tiene, sino por el valor que tiene delante de Dios. No, pues claro, tú sabes, es interesante porque esto va a lo que me preguntaste ahorita, de cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Claro, o sea, si nosotros verdaderamente tenemos a Dios, a Cristo en nuestro corazón, no nos vamos a valorar por las cosas alrededor de nosotros, por los carros, por la casa o qué sé yo, que son insignificantes. Y además también dijiste, o sea,
Es interesante porque dice, si tenemos a Dios verdaderamente en nuestro corazón, Dios no se cansó de ayudar a los demás. Y es algo que yo escuchaba antes en el pasado, es que nuestras cosas buenas que hacemos es una extensión de nuestro egoísmo. ¿Tú me entiendes? Y es como que, espérate, ¿lo estoy haciendo Dios o lo está haciendo Dios? ¿Tú me entiendes? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Si Dios realmente vive en mí, no va a ser una extensión de mi egoísmo, ¿tú me entiendes? Y no me voy a cansar, porque es que sí, en realidad quiero ayudar al tema. Exacto. Muchas veces hacemos un énfasis extraordinario en el ministerio de sanación y de compasión de Jesús. Y pensamos que esto es el todo del cristianismo. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús al atender necesidades físicas y suplir necesidades materiales? ¿Fue para esto que vino Jesús? Tenemos que entender que el principal propósito de Jesús siempre ha sido salvar almas. Y todo lo que Él hizo está subordinado a ese principio. Jesús, al darnos salvación por fe en su gracia, nos quería liberar del temor a todo lo que puede matar el cuerpo, como lo son enfermedades y carencias materiales. Sus actos de compasión tenían dos objetivos. Uno, mostrarnos que Dios es amor y como consecuencia que las enfermedades y carencias materiales no son castigos divinos. Y dos, eliminar barreras en el corazón de hombres para aceptar la salvación de Dios. Yo te pregunto, para Jesús los milagros de sanidad eran un acto de justicia. En cambio, para los fariseos, esos milagros eran una injusticia. ¿Qué crees de esta declaración y por qué? ¿Cuál es la raíz de estos dos puntos de vista divergentes en cuanto a los milagros de sanidad de Jesús? O lo que es lo mismo, justos versus injustos. ¿Qué tú crees, Francis? Bueno, la verdad es interesante. Los fariseos ven los actos de sanidad que Jesús hizo, que Jesús dice que era una justicia, ellos lo ven como una injusticia. ¿Por qué? Porque ellos así querían alcanzar el reino de Dios haciendo obras. ¿Tú me entiendes? Estaban equivocados. Y por eso ellos veían a los demás, a la gente, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, que Dios sanaba como si ellos no se lo merecían. No se lo merecían. Pero en realidad es que nosotros no nos merecemos nada. ¿Tú me entiendes? Es Cristo que dice, ok, tú sabes, tú no te mereces nada, pero yo voy a morir por ti. Yo te voy a sanar, Alex. Tú estás enfermo, boom. Aunque no te lo merezcas, te lo voy a hacer. Y por eso es que nosotros no podemos enfocarnos en qué es lo que estamos haciendo para alcanzar el reino de Dios, ni tampoco enfocarnos en los demás. Solo tenemos la misión, el llamado de ayudar a la gente así como Jesús lo ayudó. Estoy de acuerdo contigo. También otra cosa que tenían los fariseos era que en la cultura de ellos veían las enfermedades y las carencias de las personas como castigos de Dios. O sea, ellos decían, si tu pecado es grande, entonces Dios te manda enfermedades, ciegos, todos los que eran ciegos, paralíticos, todos eran por castigos de Dios. Entonces a Jesús sanarlo, ¿qué estaba haciendo? Estaba quitándole el castigo que Dios les había puesto. ¿Me entiendes? Para ellos era una injusticia eso que estaba haciendo Jesús. Sin embargo, para Jesús era hacer justicia, porque la justicia de Dios es defender al oprimido, al necesitado, al desvalido, al débil. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál era la diferencia entre estas dos personas? ¿Por qué es que estas dos personas podían ver el mismo acto de una manera completamente diferente? Era porque quien vivía en ellos. Exactamente. Aunque el pobre quizás no tenía a Cristo en el corazón, estaban en necesidad y estaban dispuestos a rendirse al que viniera para buscar la ayuda o sanidad, ¿tú me entiendes? Pero por el orgullo o el egoísmo del fariseo, nunca se van a rendir. Aunque venga Jesús, porque vino, no hicieron nada. Así es. También los dos tenían un concepto de Dios completamente diferente. El concepto de Dios que tenía Jesús era un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que lo daba todo por los seres humanos. El concepto de los fariseos de Dios era que era un Dios que según lo que tú hicieras, Él te amaba. Tú tenías que hacer cosas para que Él te amara más. Y si hacías cosas malas, Él te amaba menos. Y ese concepto diferente de Dios, del carácter de Dios, era lo que motivaba sus acciones. Fíjate, es interesante, ¿verdad? Porque si los enfermos, los leprosos venían, si tener lepra era un castigo divino de Dios, ¿tú me entiendes? ¿Cómo va a ser? Dios no quiere eso. Que los leprosos, los enfermos estén echados afuera de las ciudades, abandonados. No, Dios quiere que todo el mundo nos ayudemos, que estemos unidos como gente, ¿tú me entiendes? Somos un pueblo. ¿Cómo eso va a ser un castigo? Definitivamente una forma de pensar equivocada. ¿No te has dado cuenta que cada vez que Jesús sanaba a un paralítico, a un leproso,
casi siempre comenzaba diciéndole, tus pecados te son perdonados. Porque en su mentalidad, para ellos también eran castigados por Dios. Entonces Jesús quitaba esa barrera de sus corazones. Dios te perdona tus pecados y como resultado del perdón también te limpia y te da sanidad. Entonces para ellos quedaba un alivio. No solo me sanó físicamente, sino que Dios me dio su perdón. Isaías 53:4 dice, Él, refiriéndose a Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Experimentó Jesús realmente todos nuestros dolores y enfermedades? ¿Sabe Jesús lo que es morir de cáncer, sida, el dolor de una violación, de un divorcio, etcétera? ¿Qué piensa Alex? Estas preguntas son un poco, a veces muchas personas se hacen estas preguntas, porque cuando leen este texto dice, sí, Jesús experimentó todos nuestros dolores, llevó todas nuestras enfermedades, pero ¿qué tanto es cierto esto? Porque la Biblia nunca menciona de que en el tiempo de Jesús existía el cáncer o existía el SIDA. Entonces esas cosas no las pudo experimentar Jesús. O Jesús tampoco se casó para experimentar un divorcio. O Jesús no pasó por la experiencia de una violación, cuando las personas son violadas. Entonces, ¿cómo Jesús me puede entender a mí? Son preguntas reales que tienen las personas. Ahora, yo digo, este es mi punto de vista. Para mí el dolor de una persona que pasa por todo esto, violación, SIDA, cualquier enfermedad que sea de muerte, el dolor más grande que esa persona tiene no es el dolor físico, sino el dolor interno. Y de ese dolor Jesús es el maestro. Nadie pasó más dolor interno, más dolor emocional que Jesús en la cruz. En la cruz, cuando Él recibió o sintió que por el producto del pecado que Él tenía encima de Él, que estaba cargando, Jesús le viró el rostro. Él lo veía, o sea, el Padre nunca le viró el rostro a Dios. Pero Jesús lo sentía así. Por el peso del pecado, Él sentía que el Padre le dio la espalda. Y esa separación de su Padre fue el dolor más grande que Él experimentó. De hecho, dice que eso fue lo que le ocasionó la muerte. Ese dolor. Entonces, cuando una persona ha sido violada, el dolor que esa persona siente emocionalmente, esa persona siente rechazo. Siente que sus padres, quizás, las personas que estaban dispuestas o que tenían la obligación de protegerla, no la protegieron en ese momento de pasar eso. Entonces, todos esos dolores emocionales, interiores, espirituales que tienen las personas cuando pasan todo este tipo de crisis, Jesús lo sufrió. Por eso es que Él puede decir con certeza, Él sufrió tus enfermedades, Él sufrió tus dolores. Todo lo que tú pasaste, Él lo pasó, mucho más. Elena de White dijo, Dios ha dado evidencias contundentes en su palabra de que castigará a los transgresores de su ley. Los que se crean ilusiones de que Él es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, solo tienen que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir su justa retribución. Cristo, que era sin pecado, se hizo pecado por causa del hombre. Cargó con la culpabilidad de las transgresiones y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios con el fin de que el hombre pecador pudiese ser redimido. De ninguna otra manera podría liberarse el hombre de la penalidad del pecado. Y toda alma que rehúse llegar a ser participante de la expiación conseguida a tal precio debe cargar en su propia persona con la culpabilidad y el castigo por la transgresión. Y yo pregunto, ¿qué crees de esta declaración de Elena White? ¿Cuál es el contexto de esta cita? ¿Cuál fue su intención y cuál no fue su intención? ¿Qué tú crees, Francis? Pues la verdad, pues esta cita me hace pensar, quizás hay gente ahí afuera que piensan que su pecado es tan grande, tan grave que no tienen salvación. El punto de esta cita es para dejarle a todos saber, mira, no hay un pecado tan grave que Dios no te pueda perdonar. Dios envió a su Hijo a morir por ti y eso incluye a todos. No importa cuán grave sea el pecado o lo que te ha pasado, lo que ha hecho en tu vida. Jesús es suficiente. Él vino aquí, Él está aquí y Él solo quiere que lo acepte. Pero a la misma vez, si es que en realidad tú no quieres aceptar a Jesús, pues está bien, no hay problema. En el día de la justicia, tú vas a tener que tú mismo ahí darle cuenta a Dios. Aunque todos nosotros le vamos a dar cuenta, pero o sea, sin abogado. ¿Tú me entiendes? Tú, tu propio abogado. Yo prefiero tenerle a Jesús de abogado. Por supuesto. No solo, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Lo lamentable de esta cita es que muchas personas leen la primera oración y dicen, ahí está, Jesús castiga al pecador. Jesús es el que da el castigo. Entonces nos quedamos con eso en la mente y perdemos todo el mensaje de la cita. Y cuando tú lees el contexto de todo lo que está hablando Elena White en esto, ella estaba hablando de que
Muchas personas piensan de que todos cuando nos morimos vamos al cielo. No importa lo que tú hayas hecho en la vida, simplemente vas a ir al cielo porque Dios te ama. Y ella está combatiendo esa creencia. Ella está diciendo, espérate un segundo. No todo el mundo que se muere va a ir al cielo. Aquellos que transgreden la ley de Dios o que no están de acuerdo con Dios o que no aman a Dios, no van al cielo. Eso lo dice la Biblia. Eso es lo que está queriendo decir Elena White. No está haciendo énfasis en si Dios castiga o no castiga. Y ese es poner el énfasis equivocado, en creer que esta cita está diciendo de que Dios castiga al pecador. Ahora, quiero compartir contigo esta otra cita y con los oyentes también. Mira lo que dice acá. Elena White también dijo esto. No debemos considerar a Dios esperando castigar al pecador por su pecado. El pecador trae el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones comienzan un tren de consecuencias que traen el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, produce en él un cambio de carácter y le hace más fácil transgredir nuevamente. Al elegir pecar, el hombre se separa de Dios y se separan del canal de la bendición, y el resultado seguro es la ruina y la muerte. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, párrafo número 3. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros leemos a Elena White tenemos que leerla en su contexto. No podemos sacar una cita fuera de contexto. Porque como dice el dicho, una cita fuera de contexto no es más que un pretexto. Entonces muchas veces queremos decir que Elena White dice cosas que ella nunca dijo. Tenemos que mirar todo lo que ella habla. Y ella es clara acá. Dios no es el que te da el castigo por el pecado. Dios no pierde su tiempo en castigarte por el pecado. Tú mismo te condenas al tú separarte de Dios. Porque si Dios es la vida y tú te separas de la fuente de vida, lo que estás haciendo es traer la muerte para ti. El pecado se encarga de cobrarte a ti mismo la pena, que es la muerte. Ahora con ustedes, conclusión en 5 puntos. Número 1. La mayor diferencia entre el reino de Dios y el reino de los hombres no radica en el poder o el dinero, sino en quién vive en el corazón del que los posee, o Dios o yo. Número 2. La misión del reino de Dios no es solo de proclamar el evangelio con palabras, sino de una manera práctica. Número 3. Los actos de compasión de Jesús tenían 2 objetivos. Mostrarnos que Dios es amor y como consecuencia que las enfermedades y carencias materiales no son castigos divinos. Y el otro, eliminar barreras en el corazón del hombre para aceptar la salvación de Dios. Número 4. Dios no se encarga de darnos el castigo por el pecado, sino de salvarnos por todos los medios de la muerte que traemos sobre nosotros mismos. Y 5. En la cruz, Jesús ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Mi gente, ya tú sabes cómo es. Si le gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal de YouTube, Su Casa Church. También nos puedes buscar en Facebook. Nuestra página de Facebook, sucasachurch.com. Ahí tú le das like y vas a recibir notificaciones de todos los videos que vamos subiendo. También puedes descargar nuestra aplicación que está para Android y para iPhone. Su Casa Church también se llama la aplicación. Y si vas en la aplicación a la sección que dice Pastor, vas a poder encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Compartirla con tu clase, con tus amigos, quizás sacar un estudio bíblico y mucho más. Así que ya tú sabes, como decía Francis, si te gustó el video o si aprendiste algo de este video, dale like y compártelo con tus amigos.